Listo. Muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Cuerpo y Mente. Bueno, para los que recién se conectan, Cuerpo y Mente es un programa de entrevistas donde invitamos a los más destacados profesionales de la salud integral. Esto con el afán de brindar cierto conocimiento y apoyo a todas las personas, sobre todo en esta situación difícil que estamos viviendo. En esta ocasión estamos contando con la destacada profesional coach María Mercedes Basalar. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Administración de Negocios, speaker motivacional y coach certificada en coaching ontológico, ejecutivo y de negocios. Muy buenas tardes, María Mercedes, y gracias por estar aquí. Mi querido Arturo, gracias a ti por la invitación a este espacio tan hermoso, Cuerpo y Mente, para nuestros seguidores, para tus seguidores, Arturo, y para los míos, porque te cuento, Arturo, que estamos compartiendo este enlace a través de las redes sociales de RBC y a través de mis redes sociales, mi página del Facebook, María Mercedes Basalar Coach. Entonces, para quienes en este momento nos están viendo o van a ver luego esta transmisión, Arturo es un colega mío y gran amigo. Somos compañeros de la universidad y grandes amigos. Así es. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante, es el miedo y cómo afrontarlo. Entonces, para ponernos en contexto, María Mercedes, definamos entonces qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción que da cuenta del temor a perder algo del futuro. Algo que sabemos que es muy preciado. Uno no tiene miedo a su pasado, uno tiene miedo a algo que va a pasar, algo que puede perder, algo que sabemos que es valioso. En el último año, el temor más acentuado de todos es el temor a enfermarse y el temor a morir. Sí, es definitivamente en esta situación más que todo lo que nos está produciendo una gran ansiedad en todas las personas. Esto de manera que nosotros debemos tener en cuenta que este miedo, esta emoción, como me dices, nos produce unas consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias, tanto en lo emocional y en lo físico, pueden ocasionarnos esta sensación de miedo y de incertidumbre que estamos viviendo? Bueno, como todas las emociones, tienen 4 polos, ¿no? Porque no solamente es, claro, siento miedo, sino que el miedo corporalmente es algo que se nota. Cuando uno tiene miedo, ¿cómo está? Uno no, con miedo no estás con los brazos abiertos, extendidos y con una sonrisa. Cuando tenemos miedo estamos totalmente con el cuerpo contraído. Y lo más importante, para que todos lo tengan muy claro, es lo que yo no comprendía muy bien hasta el año pasado, que cuando tenemos esta emoción del miedo, nuestro cuerpo entra en estrés. Segregamos muchos neurotransmisores, pero uno de los que más nos afectan es el cortisol. Entonces, al segregar estos neurotransmisores, bloqueamos nuestro sistema inmune, Arturo. Entonces, ya ese sistema inmune, que es el encargado de defender tu organismo de virus, de bacterias, de enfermedades, de que las células se oxiden, de que las células cancerosas, por ejemplo, se propaguen, el sistema inmune deja de funcionar, se bloquea cuando tu cuerpo está en estrés, cuando tu mente está en estrés, cuando estás bajo mucha tensión. Y nos produce todo tipo de enfermedades. El tener el sistema inmune de esa manera nos da cabida a todo tipo de enfermedades. Y esa es la parte fisiológica nomás. Pero emocionalmente, una persona que vive con miedo, ¿cómo vive? Lo vemos ahora, hay gente que no sale de su casa. Están dejando de vivir. Pierden oportunidades. Hay personas que, bueno, no vamos a hablar del último año, pero que en general, cuando viven con un temor constante,
se pierden el privilegio de su vida. Sí, efectivamente. Y podemos sumar ahí algunos datos que la Sociedad de Psicólogos de Europa, de Latinoamérica, la norteamericana, digamos, la Sociedad de Psicólogos de todo el mundo han manifestado que lo que se viene en estos próximos años es la ola de la carencia de afecto, se viene ya la deficiencia de salud emocional. Y esto está documentado ya. Debemos estar preparados para esto. Es por eso que este tipo de programas nace con esa intención de querer ayudar a las personas y tener de repente alguna guía de qué hacer en estos casos. Y para ellos están los profesionales como tú y como psicólogos y otras personas que se dediquen también al tema de la ayuda emocional. En ese contexto, amiga, sería desde la visión ontológica del coaching, ¿qué estrategias mentales podemos hacer para justamente disminuir esta presión de ansiedad y miedo que nos está ocasionando la incertidumbre? Gracias por la pregunta. Primero vamos a darle el marco para que las personas que nos escuchan comprendan un poco más y sepan qué es esto de ontológico, ¿no? Perfecto. Ontológico tiene que ver con todo lo que es el ser humano. De ahí parte todo. Entonces, respecto a estas estrategias, yo hablaba de 4 canales que nos componen como seres. Nosotros tenemos primero todo el plano mental, el plano de nuestra expresión verbal, el lenguaje crea realidad. Cuando tú piensas, tú te imaginas, ¿sí o no? Ahorita ustedes se están imaginando de repente, no sé, pues ya hablamos del miedo, qué circunstancia han tenido miedo, cómo se han puesto cuando han tenido miedo y se acuerdan, como una foto. Cuando te hablo del miedo, ¿no? Lo describes, lo sientes. No solo lo piensas, hablas de él, lo sientes y actúas. Entonces, si vamos a partir de la primera fase, que es la mental, que tú me decías, bueno, esto es primordial, porque nuestra mente tiene mucho poder. Nuestros pensamientos, nuestras creencias forman la persona que somos y la persona en la que nos vamos convirtiendo. Ojo con eso. Porque tú puedes ser una persona muy valiente, muy emprendedora, creativa, trabajadora, etc. Pero si tú comienzas a actuar de una manera, por ejemplo, tú describías con ansiedad, con excesiva preocupación, pensando excesivamente, rumeándote, ¿no? ¿Qué es rumear? La pensadora, ¿no? Y claro, si hago esto, y si no hago esto, y por qué no lo hice, cuando te estás de esa manera castigando, ya tú como ser humano te estás convirtiendo. Ya no eres, estás camino a. Entonces, para comenzar con ese plan, el plano mental es cuiden sus pensamientos. Vivimos, y a mí me gusta mucho abordar la visión estoica de la vida. Porque la visión estoica, para los que conocen un poco de filosofía, los grandes filósofos hasta la actualidad se basan en la filosofía griega. Y aquellos como Aristóteles, Platón y otros muy grandes, entre ellos Marco Aurelio, hablaban de esta visión estoica de la vida. Y decían que nuestros pensamientos son mucho tiene que ver con la forma en la que nosotros nos vamos a dirigir, vamos a actuar. Entonces, cuando yo me castigo y pienso excesivamente en el futuro, pienso, no actúo, pienso, estoy sufriendo, porque ni siquiera estoy en ese futuro, estoy pensando. Entonces, en lugar de pensar tanto, actúa, tengo un plan de acción, escribe en una hoja, ya me hablaste de lo mental, ya me fui al hacer. No, escribe en una hoja, ¿qué es lo que sí está en tus manos hacer? ¿Qué cosa sí depende de ti, de todo eso que te perturba? Y hacernos cargo de cuánto cada uno de nosotros permite
que lo externo nos invada. Porque es verdad, vivimos en un contexto, vives en una familia, en una casa, tienes una pareja o vives con tus padres o estás en un trabajo. Y sí, tú permites que lo externo, que tu entorno te invada. Cuando tú dices, me malograron el día, me fregaste la tarde, me quitaste el hambre, me quitaste el apetito de lo que me dijiste, tú estás permitiendo y tú le estás dando poder a lo externo a que ingrese a ti. Te estás condicionando. Exacto, y tú lo permites, cada uno de nosotros lo permite. Esto que digo no quieren decir, no crean que yo soy ajena a esto. Es algo que forma parte de nosotros, pero también es una gran oportunidad para comenzar a tomar las riendas de nuestra vida y a dejar de vivir como víctimas, como cuando éramos niños y estabas en manos de lo que tu mamá o tu papá te decían, te permitían, los profesores. Ya no, ya desde que tú eres adulto tienes el gran privilegio de somos libres, seámoslo siempre, y de asumir la consecuencia de tus acciones y también de tus pensamientos. Ya no cabe aquí el que es que en mi casa me sobreprotegían, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuela, es que mi esposo, es que mi esposa. No, aquí eres tú. Y si tenemos hijos, Arturo, tenemos una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos ven. No solo te escuchan, te ven, te sienten. Sienten si esa madre o ese padre se está perdiendo de vivir. No los deja salir al parque a jugar. No permite que nadie entre a su hogar. Tenemos en nuestra cultura occidental mucho temor a la muerte. No estoy invitándolos a que no le tengan temor a la muerte. ¿Por qué? Porque cada uno teme a la muerte por diferentes razones. Les voy a contar algo. Mis dos abuelas murieron cuando mis padres eran muy niños. Mi madre y mi padre tenían 6 años de edad cuando perdieron a sus madres. Mis abuelitas tenían un poco más de 30 años. Esa historia de todo lo que fue su niñez, que ya se imaginarán ustedes, la niñez que puede tener una criatura cuando no se cría con el amor de una madre. Se cría con amor, sí, pero no con el de una madre. Que no será un amor perfecto, pero es el amor más completo que puede haber. Entonces a mí siempre me impactó mucho la historia de mi mamá, la historia de mi papá, que mi padre falleció, mi madre es una mujer espléndida, llena de alegría, valiente, admirable. Pero siempre me impactó mucho eso y yo en mi cerebro instalé inconscientemente el temor a morir a esa misma edad, cuando mis hijos fueran muy pequeños. Y yo me privé de muchas oportunidades. Entre ellas, recuerdo un viaje a Egipto. Mi mamá, cuando yo todavía no estaba embarazada de mi segunda hija, me dijo, María Mercedes, y si vamos a Egipto, yo te invito a un crucero, ¿se imaginan? Por el río Nilo, 8 días. A mí me encanta la cultura egipcia. Y uno de mis sueños es recorrer el río Nilo y visitar la mayor cantidad de zonas arqueológicas. Y yo dije que no. ¿Por qué dije que no? Porque tenía temor de morirme joven, pero no por mí. Yo no tenía temor de qué va a pasar después de la muerte, me voy a ir, no sé, al infierno, no voy a resucitar, me desaparezco, no. Mi temor no era propio, mi temor era en función a qué iba a pasar con mis hijos. Eso era lo que yo pensaba. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo iba a cambiar su vida? Y luego me di cuenta de algo. Cuando comencé en mi trabajo interior, cuando descubrí el coaching, que no iba tanto por allí tampoco. Porque tienen un papá, tienen otras personas muy importantes también que podrían guiarlos y cuidarlos. No igual que yo, pero finalmente podrían sobrevivir y bien.
¿Saben de lo que me di cuenta? Que no era mi temor a ser olvidada tampoco, porque mi mamá ni mi papá tienen recuerdos de sus madres. Recuerdan vagamente alguna imagen, pero no tienen recuerdos certeros, ni de la voz, ni del olor, ni de nada, lo cual es algo bien doloroso, ¿no? Yo descubrí que mi temor verdadero era a no hacer nada trascendente en mí. No a ser olvidada, sino a no hacer nada que verdaderamente importe, a no hacer nada desde mí, no en función, porque bueno, traer hijos al mundo es una forma de trascender, No. sino algo que en verdad yo sienta que es algo de lo que me enorgullezco. Ahora, Entonces, y el temor, Arturo, permíteme, sí, es algo muy íntimo. Todos los que tenemos miedo a la muerte tenemos diferentes enfoques de ese temor. A lo que yo les invito a las personas que me están escuchando en este momento es que vivimos con temor a morir, pero a veces nos olvidamos de vivir. Y el día que vamos a morir, si es que tenemos la bendición de conocer que nos queda poco tiempo porque tienes una enfermedad, ¿no? Porque una persona que muere intempestivamente en un accidente no tiene esa oportunidad. Pero una persona que se espera su muerte porque tiene una enfermedad, sabe y puede prepararse. Y es una manera de ser bendecido también. Entonces, si sabemos que nos queda poco tiempo, podemos prepararnos y no solo dejar nuestras cosas listas, sino vivir con pasión cada día, como si fuera el último. Y eso tal vez las personas que han pensado que no la iban a volver a contar, lo podrán decir y decir, sí, es verdad. Yo cuando me recuperé de un cáncer, de un accidente fatal, esos días fueron días y ya después, bueno, caí en la monotonía y volví, ¿no? Pero vivamos verdaderamente que cada día cuente, Arturo. perfecto. Sí, María Mercedes, lo que tú has dicho es una gran verdad, es real, y es una cosa que me quedo con esta frase que tú has dicho, ¿no? Por miedo a morir nos olvidamos de vivir. Ahora, tú y yo estamos en la misma línea del apoyo a las personas, cada uno desde nuestro corner, y todo lo que tú has dicho encaja perfectamente también con lo que yo transmito, sobre todo con el tema de las trampas del pensamiento, lo que en psicología, y bueno, yo que hice una especialización en terapia cognitiva, es lo que se llama, lo que viene a ser, lo que nosotros denominamos son los trastornos emocionales desmedidos. Entonces, el miedo, por ejemplo, el miedo a decir qué pasará en el futuro, a hacer prejuicios sobre ciertas cosas preestablecidas que todavía no... Tendemos a eso, el ser humano tiende a eso, a aferrarse cosas, pero que están muy arraigadas con su pasado. En ese sentido, de lo que tú nos has mencionado, hay creo una estrategia que creo que es fundamental hoy en día y tiene que ver también con esto del miedo para poder contrarrestarlo, que viene a ser el pensamiento positivo. Te invito también a que nos hagas una reflexión, a que nos digas sobre el pensamiento positivo a los oyentes que nos están escuchando y cómo esto puede ayudarlos a ellos a poder salir en esta emoción que es tan nociva. Me encanta la propuesta. Gracias, Arturo. ¿Ustedes saben qué es lo más poderoso e indestructible? Una idea. Y cuando tú tienes una idea acá clavada, es casi imposible que te la saques de la cabeza. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo, ¿no? O fobias, va a ser muy difícil que yo no piense en ellas. Porque tú dices, no quiero pensar y piensas. Entonces, no se trata de no pensar,
sino se trata de cambiar el pensamiento al pensamiento positivo que tú propones. Y en vez de tener pensamientos claves que comienzan con un no, porque hay muchas personas que dicen, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Ese no es un pensamiento positivo. Podemos comenzar con desde el poder. Yo, un pensamiento que nos reafirma, que nos empodera. Yo puedo. Yo estoy aprendiendo, por ejemplo. Es una súper frase, ¿no? Hay personas que de repente, a ver, imagínate que quieres aprender un idioma, inglés, y te cuesta, y la pronunciación, y los verbos, y te cuesta un montón. Entonces yo no puedo hablar inglés, nunca voy a aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo banal, pero importante. En vez de repetirte eso incesantemente, estoy aprendiendo. Cada vez lo hago mejor. Frases cortas. Y si te cuesta hallarlas, porque yo conozco y trato con muchas personas, Arturo y querida audiencia, y hay muchas personas a las que les cuesta tener esos pensamientos positivos de los que nos hace referencia Arturo, porque han tenido una vida con muchas privaciones, con padres, madres o criadores muy críticos. Entonces son personas que están enraizadas en lo malo, que están afincadas en todo que va a salir al revés, que va a salir mal. En vez de pensar que pueden salir las cosas bien, no, piensan que van a salir mal. Entonces, hay personas a las que les cuesta tener muchos esos pensamientos positivos. Si no los puedes tener, escríbelos. Te cuesta escribirlos, entonces, ¿cuáles son esas frases recurrentes, esas creencias? Eso que tú te repites, que tú sabes que es como si fuera un martillo que te vas clavando. Cada vez que la repites, que la sientes, que la dices, reafirmas eso. Escribe una relación de esos pensamientos. No puedo, no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cámbialos. Comienza por una. Por ejemplo, yo antes me repetía mucho, qué mala soy con los números, porque me costaba retener cifras, números, fechas y nombres. Y yo siempre me repetía, ¿no? Oye, por favor, mejor escríbeme tú tu número, porque, tu nombre, tu número, porque yo soy muy mala. Mira, siempre me repetía eso, soy muy mala con los nombres y con los números. Hasta que me di cuenta. Y ya no lo digo más. ¿No? Entonces, si tú puedes detectar, o tal vez personas que viven contigo te dirán, es que tú siempre dices esto. Cambia una, la que más uses o la que más sientas que influye, que impacta de manera negativa en tu vida. Cámbiala y repítetela. Como parte de un ejercicio que hacemos y que invitamos a hacer, una práctica de PNL, de programación neurolingüística, quiero regalarles este tip. A la altura de esta zona, si tú, por ejemplo, haces esto, vas a sentir una vibración. Si queremos comenzar con un pensamiento positivo contundente, crea una frase corta de 3 a 6 palabras. Una frase corta, concreta. Y repítetela. Cuando estés en el auto, cuando estés caminando, cuando estés relajado. No cuando estás en el hacer, no cuando estás apurado. Repítetela tocándote esta zona que tú vas a sentir como una especie de vibración hasta que te la creas. Y luego cámbiala por otra nueva frase. Excelente, María Mercedes. La verdad que ha sido un total éxito, un acierto. La verdad que es un orgullo en lo personal el tenerte aquí como invitada. Es más, el tiempo es tirano, pero
te comprometo, ya no digo te invito, sino te comprometo para hacer una segunda parte, tocar otros temas sobre esto, para que se enganchen nuestros oyentes, nuestros televidentes, que estén atentos a estas cosas tan valiosas que es sobre todo el cuidar de nuestro ser. Gracias, Arturo, a ti por la posibilidad, por la invitación, por tu generosidad, querido amigo. ¿Por qué? Sobre todo, ustedes que me escuchan, dale un compartir a esta publicación. Es importante. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de escuchar una charla donde se abren de cosas que en realidad nos dan poder? Casi todo lo que tú vas a ver en los medios nos quita poder, nos mete miedo. Y hay que trabajar mucho en nuestro ser interior, muchísimo, para fortalecernos. El dolor es inevitable, pero el sufrir sí es una elección. El dolor nos construye. Tenemos mucho miedo a la adversidad, a lo que nos vaya a salir mal, al fracaso, pero eso es algo que nos va a construir. Y si tenemos el privilegio de tener una vida larga, vamos a tener muchas oportunidades para cada vez hacerlo mejor. Y bueno, ya los invité a que compartan esta publicación, a que le den un like, a que comenten y a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como María Mercedes Bacelar Coach en mi página del Face, en LinkedIn, Twitter, Instagram y en mi canal de YouTube. Para mí ha sido un gran honor, un gran placer y me he sentido muy contenta y afortunada. Gracias, mi querido Arturo. Y les mando un abralma, que es el abrazo desde el alma. Gracias. Muchas gracias a mis televidentes también por escucharnos, estar atentos, y a ti, María Mercedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias.